Gracias por continuar con nosotros, seguimos en la llave de los secretos. El tema del día es sobre la tabla Ouija, pero primero obviamente fuimos a preguntar a las personas qué pensaban sobre la tabla Ouija, si creían o no en ella, si la practicaban, si la habían jugado, si conocían experiencias de alguien que la haya jugado. Entonces esto fue lo que nos respondieron. ¿Sabe usted qué es la tabla Ouija? No, pues apenas me están dando el conocimiento, sí, pero por lo que yo escucho es para saber algo, ¿cierto? ¿Ha tenido conocimiento de alguna experiencia de algún familiar o persona conocida que haya jugado con ese artefacto? No, por ahora no. ¿Y usted jugaría con ella? Ay, no, me daría miedo. Rubén Darío, ¿sabe usted qué es la tabla Ouija? La tabla Ouija es una tabla de brujería. ¿Ha llegado a jugar con ella? No, ¿Y conoce alguna experiencia de alguien que haya tenido la manipulación de ella? pues la experiencia no, es lo que he visto por computador. Entonces, ¿qué sabe exactamente de ella? Que eso lleva a los niños o a la persona que no tiene conocimiento de pronto a cometer algo, pues, algo violento. Sí, que le mete un espíritu, algo diabólico. Y si usted lo invitan a jugar, ¿usted jugaría? No, no, yo no. Doris, ¿usted sabe qué es una tabla Ouija? Sí, ¿Ha tenido algún contacto con esa tabla? nunca. ¿Y conoce la experiencia de alguien que sí la haya tenido? Sí. Como una vez mi sobrina invocando al tío que estaba muerto y ella dijo que sí, que eso sí le había dado resultado. Pero no le ocurrió nada. No, gracias a Dios no. Pero después sí a otras compañeras, eso fue en el colegio que le sucedió a ella, a otras compañeras sí tuvieron unas dificultades, tuvieron problemas y entonces ella dijo que jamás volvía a tocar eso. ¿Y si usted la convidan a jugar? ¿Usted? Jamás, qué susto, ay, qué miedo, no. Les Elena, ¿usted sabe qué es una tabla Ouija? Sí, he escuchado hablar de ellos. Yo nunca lo he jugar o practicar, no. Yo sé que es algo donde las personas creen que pueden hablar con espíritus. Y lo utilizan mucho los jóvenes, los adolescentes. ¿Conoce la experiencia de alguien que haya tenido la experiencia con este artefacto? No, solamente lo he visto en televisión. Jason o Daniel, ¿alguno de ustedes ha oído hablar sobre la tabla Ouija? Sí. ¿Y qué saben de la tabla Ouija? Nada. Como que nada, sabe porque sí, pero no sabe nada. Pero yo nunca he jugado, entonces no sé nada de eso. Dicen que en el último juego se puede una hasta matar. ¿Se pueden hasta matar? Dicen, ¿de dónde lo viste? No, de lo que no es en internet. Y si ustedes los convidan a jugar, ¿cuál accedería? No, yo digo que no. Que no me gusta. También. También a mí no me gusta. Juan Esteban, ¿usted sabe qué es una tabla Ouija? Sí, una tabla Ouija es un artefacto que se usa para hacer brujería. Eso es lo que sé. ¿Y usted ha utilizado una tabla Ouija? Yo no he utilizado una tabla Ouija, nunca. ¿Y conoce de alguien que sí la haya utilizado, la experiencia cómo fue? No, hasta ahora nunca he conocido a alguien que haya usado una tabla Ouija, así que no podría contarte nada de experiencias. ¿Y si lo invitan a jugar, jugaría? Si me invitaran a jugar tabla Ouija no jugaría. Digamos que no está dentro de mis creencias o principios, entonces es eso. Alfredo, ¿usted sabe qué es una tabla Ouija? ¿Una tabla? Ouija, sí. Bueno, es algo así que se usaba para comunicarse con los muertos y eso, pero creo que es algo tenebroso. ¿Y por qué? ¿Qué experiencias ha escuchado de alguien que le suene tenebroso? Bueno, una película. Una película de la Ouija, ajá. Entonces, si usted lo invitan a jugar, me imagino que se anima. No. No, soy muy temeroso. Según fuentes de información, el origen de la tabla Ouija yace desde la guerra civil, que se utilizaba para contactar con esa gente que moría en la guerra. Ese es uno de los orígenes que se mencionan.
aquí está la pregunta que dice, ¿jugaría usted con una tabla Ouija? Esa es para que participen y también puedan participar al final del programa si quieren contactar a alguien. Participen sí o no y por qué al 311-347-3551 o a nuestra línea telefónica 234-8198. También les recuerdo que en los 80 se vendía mucho, incluso en una tienda muy conocida para niños que es Fisher Price. Y entonces la vendían como la tabla que habla. Mucha gente la adquirió, se la daba a sus hijos, pero obviamente luego de las consecuencias, luego de todo lo que comenzó a suceder, se fue como quitando del mercado, se fue, pero obviamente todavía permanece. Ave María, todavía conseguir una tabla Ouija es como ir a comprar un cuchillo. Lo encuentra donde quiera, del tamaño que quiera, del material que quiera. De hecho, incluso si una persona quisiera comprar una tabla Ouija, más o menos el precio puede estar entre los 120 y los 200.000 pesos, más o menos es el valor que tiene comercial. No es algo recomendable para tener. De pronto uno de los señores de los BTRs, tal vez fue el primero o el segundo al cual le preguntaste que qué opinaba sobre la tabla Ouija, entonces él hablaba y decía que era una tabla para hacer brujería. No, con una tabla Ouija no se hace brujería, con una tabla Ouija se invocan espíritus. El problema es que no sabemos qué tipo de espíritu estamos invocando. Realmente usted lo que está haciendo es abrir un portal. Usted lo que está haciendo es abriendo un portal y tiene usted contacto con espíritus de toda índole, buenos, malos, demonios, blancos, negros, amarillos, de todos los colores, ¿correcto? Entonces por eso se recomienda ser muy cuidadoso con ellos. David, uno, ¿cómo diferencia un ser querido que de verdad está estableciendo un contacto con uno a un espíritu mentiroso? Bueno, lamentablemente espíritus burlones hay en toda parte, que están dispuestos a gozarse al que sea. Esa es como su misión, en cierto modo. Cuando de pronto, como la señora decía que su hija, no sé quién, su sobrina invocó un tío que le había fallecido o algo por el estilo, y decía pues que tuvo buena certeza, cuando se hace una invocación debe de preguntarle cosas que realmente son coherentes, que yo sé que puedan ser así. Por ejemplo, yo invoqué al tío, un ejemplo. Entonces yo le preguntaría, ¿cuál era el nombre de tu mamá? Correcto, sí. Si le atina, es él, pero si le da otro nombre o si dice no sé, o en fin, o simple y llanamente no responde, obviamente te está diciendo que no es el espíritu que yo estoy invocando realmente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces preguntas claras para saber más o menos, es que ni siquiera clara, es como una mini zancadillita para ver. Efectivamente, entonces esa es una de las recomendaciones que se hace. Vuelvo y repito, no es un juego. Y lamentablemente los jóvenes son los más dados a esto, sobre todo cuando hablamos de compañeritos de colegio. Sí. Yo recuerdo hace muchos años, de hecho pues incluso en mi época de colegio. ¿Que la dibujaban? Sí, pero fueron unos compañeritos los que se fueron a jugar esta vaina. Entonces, siempre en el grupo va a estar el interesado, el miedoso, sí, el escéptico, el que simple y llanamente quiere experimentar qué pasa allí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo delicado? Lo delicado es que todos abren el portal, todos lo deben de cerrar. Entonces el problema es que si hay uno de ellos que se retira por miedo o algo por el estilo, el portal no se va a poder cerrar. Y si el portal lo abrieron en una casa, en un colegio o algo por el estilo, ahí se quedó abierto. O sea que si es en una casa, pues imagínate las cosas que van a comenzar a ocurrir allí, correcto. Si es en el colegio, fácilmente se puede dar una posesión a una persona de la institución como tal, o incluso, preferiblemente para los espíritus, su plato preferido se va a volver en aquellos que estuvieron jugando en cierto modo, correcto. Ese va a ser como el deseo de venganza incluso. ¿Para qué me llamó? Bueno, entonces ya que lo mencionas, la casa, el colegio, ¿dónde se puede jugar y dónde no se debe jugar con la tabla Ouija? Bueno, vamos a suponer que existen más bien unas reglas, sí, en cierto modo. Hay 7 reglas para el tema de la tabla Ouija. La primera de ellas es, por ejemplo, hay gente muy curiosa. Nunca pregunte cuál es el día que se va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese tipo de preguntas que yo diga cuándo me voy a morir, él le podría decir hoy. ¿Sí? Hoy.
Y uno se predispone y se termina matando uno solo. Efectivamente, o simple y llanamente puede pasar. Ya han habido casos, muchos, donde precisamente en el hecho de jugar con este tipo de cosas, en el hecho de preguntar cosas que no se deben preguntar, todo en la vida tiene reglas. Y una de las reglas, estamos hablando de la tabla Ouija, es una de esas. Entonces, no preguntar cuándo me voy a morir. Regla número 2, nunca, por nada del mundo, se le ocurra jugar con una tabla Ouija en un cementerio. Primer lugar, porque en primer lugar es el sitio que está lleno de espíritus y entidades por todos los lados. Pues imagínate cuántas personas entran allí a diario, en una semana, en un mes, y muchos de ellos están cautivos allí. Entonces el hecho que tú llegues y utilices la tabla Ouija allí, imagínate a cuántos estás convocando inmediatamente, todos queriendo decir, aportar, en fin, unos quizás pedir ayuda, otros quizás hacer daño, qué sé yo. Entonces es un lugar no ideal para ello. Entonces, ¿dónde si en una casa se puede hacer? Pues, sí. Pero espera y verá que es que una iglesia, por ejemplo. Sí, pero vamos por partes. Bueno. Por ejemplo, 3. Si yo estoy jugando con una tabla Ouija, bueno, un grupo de compañeros, para cerrar, debo despedirme y esperar que el espíritu igual lo haga. Si yo me despido y el espíritu no se despide, muy probablemente el espíritu está diciendo, no me quiero ir. Y si él dice yo no me quiero ir, ya hay un problema. Ya hay un problema porque yo cómo voy a cerrar el portal. Correcto, yo cómo voy a cerrar el portal si supuestamente él me está diciendo no se quiere ir, ¿yo qué hago? Entonces una persona fácilmente puede entrar en pánico, puede entrar en susto, puede entrar en todo y simple y llanamente tirar todo y salir corriendo. Y automáticamente es dejar el portal totalmente abierto. Entonces es como el asunto. En el otro aspecto, dentro de las reglas de ello, nunca jugar con una tabla Ouija solo. Eso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se puede dar una posesión y ¿quién te va a ayudar? ¿Sí me hago entender? Al menos quién va a gritar pues para que te auxilien o algo por el estilo. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Me colabora nuevamente con la pregunta del día porque yo quiero que hoy ojalá mínimamente nos cuenten y a medida que estamos trabajando participen en cierto modo del tema de la noche. ¿Jugaría usted con una tabla Ouija? ¿Sí? Cata, ¿usted jugaría con una tabla Ouija? Yo no. Bueno, yo no diría jugaría, yo sí la utilizaría, ¿correcto? Sabiamente, eso sí. Manipularía. Pero, ojo pues, si por ejemplo, digamos, murió un pariente y yo lo voy a invocar a través de la tabla Ouija, entonces entra la condición de la que habíamos hablado ahorita. Preguntarle cosas que entren en coherencia, cómo se llamaba tu padre, cómo se llamaba tu madre, quién eran tus hermanos, correcto, para tener la veracidad de que realmente si mi intención era invocar un espíritu que me interesa como tal, con esto voy a poder conocer si estoy hablando con el ideal o no. No, y tener la tranquilidad de que cuando se vaya a despedir, él le va a decir exactamente, mínimamente, pues listo, vamos a poder cancelar la situación sin ningún problema. Y si de pronto le da información errónea, simple y llanamente cancelar, o sea, despedirte y cerrar la sesión. ¿Sí? Ok. Mientras que usted no haga cosas que no debe hacer. Lo que decíamos ahorita, por temor. Los muchachos son muy curiosos y muy dados a asustarse entre ellos, entonces el uno por llamar la atención, ¿cuál? Eso es una tontería, y el portal abierto y de pronto él no se ha dado cuenta de la magnitud de la situación, correcto, entonces ojo con eso porque eso ya sería para traer serios problemas. En el otro aspecto, si vamos a jugar, entre comillas, a una tabla Ouija, tener como mínimo un kit de protección. Kit de protección, una camándula que yo pueda cargar, ojalá bendecida, claro está, un crucifijo que yo pueda colocar, ¿entendido? Tener agua bendita, si me hago entender, de manera que se presente alguna entidad y que con el hecho de poder arrojarla sin duda alguna va a servir porque ellos le tienen tedio a este tipo de cosas, entonces por ende no podría entrar un espíritu muy oscuro porque no va a resistir digamos el hecho de que haya algo consagrado allí. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso, un kit de protección, ojo con eso, muy importante eso. Muy bien. Y por último,
dentro de las reglas de este tema, nunca retar a un espíritu. Cuando hablamos de retar a un espíritu es que me mueva tal cosa, que tumbe tal otra, que haga un ruido, nada de eso, porque en el hecho de que provoque, podría sentir cosas de las cuales se podría arrepentir enormemente, entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. David, de pronto la zona horaria influye en eso, es decir, uno jugar de día o de noche. Bueno, mire, tan sencillo como esto, por ejemplo, digamos, hablemos un poquitico de la guaquería, porque en la guaquería pues se puede utilizar incluso una tabla ouija con el ánimo de invocar al espíritu que cuida un tesoro. Pero mire, si en la guaquería hay horarios que se recomiendan, ojo, no trabaje después de tales horas. Por ejemplo, cuando van pasando las 9 de la noche, la energía ya se va volviendo vulnerable a ciertas cosas, a ciertas energías. Por ejemplo, digamos, muchos espíritus que están en pena comienzan a divagar más de noche que de día. ¿Por qué? Por muchas razones. Unos porque posiblemente viven más en la oscuridad que en la luz. Precisamente por las maneras en las cuales actuaron, en las cuales procedieron en su vida y todo lo demás, y tendieron a equivocarse en mucho. Entonces la luz no la resisten, sino que más bien salen de noche. Y el que sale de noche, a pesar de que muchos salen a divagar, en fin, muchos también salen a divertirse, vamos a asustar, vamos a llamar la atención, hace 15 días estamos en programa en Olímpica Estéreo y alguien nos mandó una fotografía de un parqueadero. Sí. Entonces era una persona vigilante, entonces manda la foto, ellos tienen que estar vigilando todo el tiempo, entonces en una mirada aquí vio que no había nada, mientras que miró aquí, volvió y miró cuando ya ve el espectro de una mujer allí parada, ¿cierto? Entonces ese es el asunto, los espíritus divagan a una velocidad impresionante, entonces por eso es que vamos a ver una sombra así rapidito, me pareció que pasó alguien, pero yo no vi a nadie. Y resulta que ese parecer sí fue que pasó a alguien, pero como pasa a una velocidad tan fuerte, pues obviamente no voy a poder distinguir en cierto modo fue o no fue, pero me va a quedar la duda. Pues yo estoy casi que seguro que vi a alguien ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, ese tipo de cosas puede pasar. Ahora, tengo un caso que me tocó atenderlo ya hace algunos años. Era una joven que de su época de colegio, con sus compañeritos en la unidad donde ella vivía, se pusieron a jugar con una tabla ouija. Y resulta que, como siempre, un mal procedimiento, porque primero se hace por curiosidad, no se hace con la seriedad del caso, simple y llanamente vamos a ver, y si se mueve eso salimos corriendo, correcto. Y efectivamente ella fue una de las que, en el hecho que cuando empezó a moverse la cosita esta, automáticamente ella se fue corriendo para su casa. Bueno, imagínese usted que empieza, por así decirlo, el calvario de esta niña, porque resulta que a partir de ese entonces y durante 7 años consecutivos, siempre a la 1 de la mañana se levantaba a los gritos, siempre a la 1 de la mañana. Bueno, cuando me tocó atender el caso, la persona ya tenía más o menos 23, 24 años, entonces me pidieron el favor de que le hiciera una hipnosis para mirar a ver qué era lo que ocurría. Y obviamente pues ella me contó que todo había empezado porque habían jugado con una ouija en cierta ocasión y bueno, entonces listo. Entonces, ¿cómo le parece que procedemos en un estado hipnótico? La hipnosis es algo hermosísimo. No sé, ¿algún día le ha tocado ver a alguien en hipnosis o no? Bueno, entonces, cuando la llevamos en un proceso hipnótico, tú tienes allí la posibilidad de ver, sentir, tú como terapeuta, y encima de eso, la persona como tal va a poder sentir la energía que está con ella. Resulta que la energía que estaba con ella estaba en el brazo izquierdo, se había acomodado acá. Un espíritu siempre va a escoger una extremidad donde se va a ubicar. Por ejemplo, cuando hay una posesión, siempre hay un lugar donde él se va a ubicar: el estómago, el pecho, la cabeza, uno de los brazos o uno de los pies. Entonces, en este caso estaba en el brazo izquierdo, se identifica con el nombre de Antonio. Decía más o menos qué edad tenía en el momento en el que ella lo invocó. Entonces él decía:
ella me llamó, yo vine y aquí estoy muy amañado y yo de aquí no me voy a ir. Correcto. Bueno, con un espíritu se tiene que empezar un diálogo pasivo. Tú a un espíritu nunca debes violentarlo, correcto, nunca debes condenarlo, nunca debes de tratarlo mal, ¿sí? Entonces comenzamos a hablar y le conté yo que cómo murió. Contaba él y decía él mismo, y decía, yo maté a mi mamá, yo maté a mi papá y luego me maté yo. Y como obviamente hice esto, la vida me condenó a quedarme en la tierra. Y aquí estoy. Y ella jugó Ouija. Y entonces me llamó. Y yo llegué y me ubiqué en ella. Bueno. Entonces, luego de la conversación le dije, bueno, Antonio, hoy es el día que te tienes que ir. Yo recuerdo que se pegó una enojada y golpeó una mesa donde nosotros estábamos de una manera impresionante, que esa mesa no la partió, no sé por qué. Entonces yo recuerdo que nuevamente voy donde él y le digo, mira, no tienes que violentarte, yo no te estoy diciendo nada feo, te estoy dando una oportunidad. Entonces yo le decía, te voy a enviar a un lugar donde es mucho mejor donde estás, vas a conocer la luz, vas a conocer la plenitud, te estás perdiendo de un lugar hermosísimo simple y llanamente por tu terquedad. Cuando manejamos el tema espiritual, nos toca en cierto modo hacer lo que nosotros llamamos una especie de trampita. ¿Cuál es la trampita? Cuando usted abre un portal de luz, ¿ok?, tenga la plena seguridad que eso absorbe de una manera y cuando se lo lleva para no devolverlo. Condición número 1, que él acepte. Sí. Que él diga, listo. Y desde que diga listo, estamos. Entonces yo recuerdo que la trampita era, bueno, Antonio, la cosa muy sencillo. Te voy a mandar para un lugar hermosísimo, con una condición. Si la condición es, si no te gusta, te devuelves. Y si no quieres estar con ella, te puedes venir conmigo. Tú eliges, no hay problema. ¿Seguro? Claro. Ojo pues, no hay problema, hágale pues. Pero como ella dijo que sí, igual lo va a mandar. Por supuesto, el portal de luz hay que ella abrirlo. Ya no va a devolverse. Él lo sabe. Ya no va a devolverse. Y efectivamente se hace o se abre el portal de luz. Es como si automáticamente, yo creo que hay personas que han tenido la oportunidad de tener ese tipo de experiencias, automáticamente se le toca la frente, en este caso a la joven, que era la que teníamos allí, y dice, bueno, acá voy a abrir el portal de luz y ese es el camino que debes de elegir. Hágale. Y él empieza automáticamente a desprenderse y se va yendo. Y cuando la luz ya lo coge, ya se encaminó y ya no se devuelve por nada del mundo. En primer lugar, porque volvemos a lo mismo, va a estar en un lugar hermoso, tranquilo, lleno de plenitud, lleno de gozo, a pesar de los errores que haya cometido. Ya la vida en una reencarnación se lo cobrará en cierto modo, correcto, y eso ya no lo manejamos nosotros, ya eso es la ley cósmica o la ley divina la que se encarga de eso en cierto modo, ¿cierto? Bueno, y efectivamente con eso tuvo la muchacha, obviamente logra su sanación, nunca más volvió a despertar a la 1 de la mañana y obviamente retornó a su vida normal. Ay, gracias a Dios. Vaya, una cosa tremenda. Muy David, bien. una preguntita. ¿Qué probabilidad hay o qué posibilidad hay de que unos seres de luz también se puedan contactar mediante esta? No, mediante esta no. Para eso sí habría que utilizar otra diferente. No la tengo preparada para ello, pero lo que me estás diciendo es muy valiosísimo. Más fácil para ello, cuando necesitamos algo así, utilizamos personas a las cuales nosotros llamamos canales. Canal es una persona que tiene esa sensibilidad de recibir en ella un ser de luz, una energía, en fin, y que pueda transmitir ciertos mensajes. Por ejemplo, en YouTube, si tú buscas, por ejemplo,
mensajes canalizados por personas, vas a encontrar muchos, personas donde dice, alguien puede decir, yo soy el Arcángel San Miguel y hablo a través de esta persona, o les quiero transmitir este mensaje o algo por el estilo. Correcto, ese es como el asunto. Por ejemplo, digamos, cuando estamos leyendo tarot, en alguna circunstancia, por decir algo, si la persona necesita un mensaje totalmente diferente a lo que está el tarot, es como si a uno le dijeran, ve, hay que transmitir tal situación, o con usted está pasando esto, o por ejemplo, digamos, en estos días tengo una tarea grande y tengo que transmitirle un mensaje a alguien, un mensaje un poquitico fuerte, pero hay que hacerlo porque si no la vida se le va a volver bien complicadita, entonces hay que hacerlo a tiempo y en el momento. Pero bueno, ya esperemos a ver. O sea que con la Ouija no se pueden contactar a nadie, ninguna entidad de luz, ninguna entidad de luz. Arcángel. Todos son espíritus en pena o que estén divagando. Exactamente. Y si uno va a jugar con una tabla Ouija en una iglesia, ocurre lo mismo. A ver, es que una iglesia no es nada, una iglesia es un espacio común y corriente. Simple y llanamente, vuelvo y te digo, lo que funciona son los objetos consagrados que están allí. Correcto, podría ser un lugar interesante, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué sacerdote le va a permitir que usted haga esto allí? En primer lugar. Segundo lugar, nunca vas a estar solo en este lugar porque siempre va a llegar gente a saludar al Santísimo, a rezar, a hacer una oración o algo por el estilo. Entonces, si tú vas a hacer esto en una iglesia, lo llamarían como un sacrilegio, como una blasfemia, como algo que estás haciendo de lo cual no estás respetando un lugar como estos para hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, podrían pasar una serie de dificultades allí y bueno, lo recomendable es que no se haga. Bueno, ¿y hay alguna edad específica para poder manipular la Ouija? Bueno, digamos que una edad, lamentablemente los jóvenes hoy en día son los que más la usan y son los que menos deberían de usarla. Primero porque no conocen los riesgos que este tipo de cosas puede traer para ellos. Volvemos a lo mismo. Hay un desconocimiento muy grande del mundo espiritual, de hecho incluso para la misma vida nuestra. Y mientras que eso no se conozca, es muy difícil comprender ciertas cosas. Bueno, ahora explíquenos lo que cuando uno va a contactar a alguien que se murió hace poquito. Bueno, ¿Se puede o no se puede? Vamos a hacerlo, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unos cortos comerciales. Listo, vamos a un corte entonces, comercial. ojo con esto. Si alguien va a participar, por ejemplo, digamos, alguien me va a decir a mí, yo quiero preguntar por un ser querido que no está, quiero saber dónde está o algo por el estilo, eso sí lo podemos hacer, pero vamos a cortos comerciales y ya le explico esa partecita. Listo. ¿Listo? Ya Ok, venimos. vamos.